A continuación, a las 8:45. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Según el ICEFI, el gobierno dejará de recaudar entre 1.500 y 2.400 millones de quetzales este año. El presidente Otto Pérez Molina difiere y asegura que la cifra real no sobrepasará los 1.400 millones. La vicepresidenta Roxana Valdetti asegura que ya no hay tiempo para realizar modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos. Organismo judicial respira más tranquilo luego de que la cartera de finanzas le trasladara 150 millones de quetzales de presupuesto. Organismo estadounidense, por medio de una experta en el tema de las cárceles, realiza visita a centros de detención en el país. El objetivo, asesoría al sistema penitenciario. En México, Procuraduría General confirma que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados por el narcotráfico. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. A pesar de que aún estamos en enero, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI asegura que el agujero fiscal en el 2015 estará entre los 1.500 y 2.400 millones de quetzales. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales presentó el diagnóstico de la política fiscal de Guatemala. Según el economista Jonathan Mencos, este año el gobierno no podrá cumplir con su meta de recaudación, por lo que el agujero fiscal será entre 1.500 y 2.400 millones de quetzales, cifra que afectará al gasto público. En el caso del agujero fiscal, nosotros estimamos que pueda estar entre 1.500 y 2.400 millones de quetzales, tomando en cuenta algunos elementos. 700 millones, por ejemplo, que tienen que ver con las mejoras en la eficiencia de la administración tributaria. A la fecha, no solo la administración tributaria no cuenta con metas, sino tampoco hay claro un plan de mejora del control y de la fiscalización de los contribuyentes. Otros 480 millones aproximadamente tienen que ver con un mal cálculo técnico en el presupuesto que se aprobó en materia de incremento a las regalías, porque estas empiezan a surtir efecto no en 2015, sino en el año 2016. Y finalmente, en el caso del impuesto a la telefonía, si esa suspensión se convierte en una letra fija en términos de que se anula la posibilidad de cobrar este impuesto, entonces el agujero pasaría de 1.500 que hay en la actualidad a cerca de 2.400. Según Mencos, el Estado invertirá este año menos de 7 quetzales al día por niño y adolescente. La perspectiva de futuro en Guatemala no es muy halagüeña, con una inversión de 6 quetzales con 48 centavos por niño, niña y adolescentes. Esto está bastante lejos de las inversiones que se observan en Centroamérica, en países como Costa Rica o Panamá, con mejores niveles de bienestar.
El ICEFI también informó que del 100% del presupuesto, un 70% será para funcionamiento y el restante 30% será para inversión. Según un estudio presentado por el ICEFI, la situación de las finanzas públicas para este 2015 prevén que tendrán un agujero fiscal de entre 1.500 y 2.400 millones de quetzales. Según el mandatario Otto Pérez Molina, se estima que la brecha fiscal es de 1.340 millones de quetzales, por lo que las primeras acciones para reducir la brecha será la contención del gasto en todos los ministerios. No son 2.000 y pico de millones, ahorita sería, según lo que estaba calculado, eso era aproximadamente 1.340 millones. Obviamente es una brecha importante porque estamos hablando de 1.300 millones de quetzales, lo que corresponde casi al presupuesto del Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Desarrollo Social. Así que es importante esa brecha que nos queda ahí con la decisión que tomó la Corte de Constitucionalidad. Miren, las primeras acciones que se han tomado es la de la contención del gasto, que no la vamos a hacer en el segundo semestre, sino que la empezaron a hacer ya. El ministro de Finanzas ha llevado ahorita con mucho cuidado la distribución de los recursos y le está dando prioridad a los gastos que son importantes para cada uno de los ministerios. El Ministerio de Finanzas Públicas ya trasladó 150 millones de quetzales al organismo judicial. El organismo judicial ya no tendrá que apagar las luces en los tribunales a las 3:30 de la tarde como contención del gasto, debido a que la cartera del Tesoro ya les trasladó 150 millones de quetzales. Con esta cantidad, pues se estaría pagando principalmente los salarios del personal y los servicios básicos que tiene la institución, ¿verdad? Y algunos gastos prioritarios que se tienen que cumplir, ¿verdad?, antes de que finalice el mes de enero. Pues nosotros como organismo judicial trataremos, en medida de lo que el Ministerio de Finanzas nos vaya otorgando, de adoptar las medidas de austeridad que sean necesarias y también una administración consciente del gasto, ¿verdad? Que no haya gastos superfluos, ¿verdad?, que posteriormente vayan a afectar la administración de justicia. El OJ envió una circular a todos los trabajadores para que eviten gastos superfluos y de esa forma evitar más crisis financiera. Una experta en cárceles de los Estados Unidos visita el sistema penitenciario de Guatemala. He de contarle que una experta de los Estados Unidos en cuanto al sistema de cárceles norteamericanos se encuentra de visita en nuestro país. Ella está analizando y sugiriendo cosas al sistema penitenciario guatemalteco para tratar temas tan importantes como el hacinamiento y, por supuesto, la infraestructura. Ella dice que ese es uno de los principales problemas, pero que la situación del sistema penitenciario guatemalteco no es tan distinta a la que se tiene en otros países con igual problemática dentro de los centros de detención. Recuerde que Guatemala tiene un problema muy serio en cuanto a hacinamiento y además hay una gran cantidad de personas que guardan prisión a pesar de que la posible pena máxima que podría ser impuesta por el delito cometido ya habría sido cumplido en los diferentes centros de detención. Momento de ir a la pausa, son las 8 de la noche con 55 minutos. Al volver le tengo más noticias. Estamos presentando a las 8:45. Seguimos con las noticias. Según la vicepresidenta de la República, ya es muy tarde para hablar de una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. A decir de Roxana Valdetti, ya se pasó el tiempo para realizar reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Aunque las modificaciones son necesarias, hacer estas faltando 4 meses para convocar a elecciones generales podrían poner en problemas al Tribunal Supremo Electoral. Creo que ya era muy tarde. Creo que las reformas ingresaron en el 2012 y tuvieron 2012, 2013 para poder hacer esas reformas. Si hacen reformas en este momento, creo que para el Tribunal Supremo Electoral sería complicado armar
elecciones donde se eligen alcaldes, diputados, presidentes, concejales, es todo un trabajo. Yo creo que para el Tribunal Supremo Electoral sería, a mi parecer, complicado que hoy el Congreso les aprobara enmiendas y que ellos tuvieran que hacer completamente algo diferente a lo que en años anteriores se ha hecho. Con esto no quiero decir que son urgentes las reformas. Imagínense que no tenemos un censo desde hace 13 años, precisamente 8 años, por las reformas que se necesitan, porque si hoy aceptáramos esas reformas que está pendiente, el Congreso llegaría a más de 250 legisladores. Y yo creo que los guatemaltecos ya no quieren más legisladores, más bien quieren menos legisladores. Así es que no quiere decir que no estoy de acuerdo. Creo que son necesarias, muy necesarias, pero creo que el momento se pasó. Estamos apenas a 4 meses de que convoquen a una elección y en 4 meses sería casi imposible, le diría yo, que el Tribunal Supremo Electoral pudiera poner todo su equipo a hacer los cambios que en el Congreso se reformaron. En cuanto a su posible participación en algún puesto público, Valdetti lo deja todo a un ser superior. Yo estoy aquí porque algo superior me puso aquí. Y si algo superior me tiene designado algo más, él será el que decida lo que yo tenga que hacer para Guatemala, para mi familia o donde me quiera poner. Los diputados del Congreso de la República, sin embargo, tienen una opinión diferente y discuten las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. A criterio de los parlamentarios, aún hay tiempo para cambiar la ley, pero a la vez reconocen que es el tiempo el mayor contrincante para hablar de dichas reformas. Nosotros, como bancada, como partido, vamos a insistir en las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. No puede haber una verdadera reforma política en este país sin empezar cambiando las reglas del juego con las que elegimos a nuestros gobernantes. Vamos a seguir eligiendo de la misma manera, vamos a seguir eligiendo la misma clase política y vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Entonces es importantísimo, es vital la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Que sea año electoral ha servido de pretexto en otras ocasiones para ya no entrarle al tema. Bueno, mire, el tema de las reformas a la ley electoral de partidos políticos es un tema que está en el Congreso de vuelta desde el año anterior de parte de la Corte de Constitucionalidad. Recordemos que se fueron esas enmiendas a consulta y ya regresaron. Sin embargo, no ha existido la voluntad política de los grupos representados en el Congreso para que se pueda entrar a discutir en el Pleno. De tal forma que ante esta situación, en el tema del Partido Patriota, nosotros tendríamos que consultar al Comité Ejecutivo Nacional por tratarse de un tema de trascendencia. Recordemos que estamos a las puertas de un nuevo evento electoral. La Policía Nacional Civil para contar con La Corte Suprema de Justicia admitió ante juicios contra los ministros de Gobernación Mauricio López Bonilla y de Finanzas Dorval Carías. En el caso de la cartera del jefe del Interior la decisión se tomó luego de que no obedeciera la orden de un juzgado civil de reinstalar en su puesto de trabajo a personal del ministerio. En cuanto al jefe de la cartera del Tesoro, es señalado por incumplimiento de deberes por rehusarse a trasladar los fondos correspondientes al organismo judicial el año pasado, lo que había provocado una crisis financiera. La acción fue promovida por sindicalistas del OJ. Ahora los expedientes pasarán al Congreso, donde se creará una comisión pesquisidora que decidirá si se le quita la inmunidad a los funcionarios o no. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, un martes más en su informativo a las 8:45, donde pretendemos mostrar las noticias de forma diferente. 2 temas, como es habitual, hemos seleccionado para ustedes. El primero se refiere a unos incidentes ocurridos en San Marco en días pasados próximos en relación con unos ataques que se suscitaron a el proyecto Hidrosalá en San Pablo, San Marco. Vamos a hablar de ello porque, como ustedes saben, durante los últimos años hemos venido observando algunos incidentes con mayor o menor gravedad en hidroeléctricas, en explotaciones mineras y en otros proyectos, y este es uno de ellos.
Para tratar el tema, dos personas, Carlos Mejía, diputado de URNG. Don Carlos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y don Héctor Herrera, que es gerente de Relaciones Comunitarias de Hidrosalar. Héctor, buenas noches, y bienvenido también. Y don Feliz Chicola, que me acompaña. Buenas noches. Hoy aquí no hay prelación femenina porque no hay fémina, pero aún así te vamos a dar... La juventud primero. La juventud primero, te vamos a dar el orden de la palabra. Bueno, Héctor, buenas noches, diputado, muy buenas noches. Héctor, ¿nos podrías contar, para ponernos en contexto, qué es lo que ocurrió la semana pasada? Explícanos un poco los incidentes que se suscitaron en San Marcos hace menos de 5 o 6 días. Listo, muchas gracias. Mire, básicamente, antes de iniciar el proyecto Hidrosala, antes de iniciar el proyecto de construcción de Hidrosala, la empresa ha desarrollado un proceso de 4 años de diálogo y socialización del proyecto con las comunidades, incluido proyectos de inversión social con las mismas. El año pasado, con participación de la institucionalidad pública, las comunidades y la propia empresa, en las cuales participó la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Sistema Nacional de Diálogo, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Energía y Minas y otras instituciones, se desarrolló un proceso de diálogo de 9 meses, en la cual los líderes que se manifestaban opositores al proyecto no señalaron ningún elemento técnico, social, ambiental que pudiera retrasar o impedir la construcción del proyecto Hidrosala. Como resultado de eso, en enero de este año, la propia mesa de diálogo, con anuencia de los presentes y de los participantes en dicho proceso, en el cual se incluían bastantes comunidades que están a favor del proyecto, determinó que era importante empezar con la construcción de los procesos sociales, de los proyectos sociales del programa de responsabilidad social de la empresa. El 21 de enero de este año procedimos a ingresar maquinaria destinada exclusivamente a la construcción de una escuela y del mejoramiento de los caminos del área. Ingresamos sin ningún problema. Lamentablemente en horas de la tarde-noche, digamos, vecinos provenientes de las comunidades de la parte alta de San Pablo procedieron a hacer sabotaje a un puente Bailey que comunica al municipio, al casco urbano de San Pablo con las comunidades de la parte alta, dejando incomunicada a la finca argentina, que es el lugar donde se desarrolla el proyecto, y también a las comunidades de la parte alta. En horas de la tarde-noche recibimos amenazas de que se iban a presentar vecinos para quemar la maquinaria y quemar la finca argentina como tal. Estas amenazas se hicieron efectivas el día 22 en la mañana. De todo esto, pues hicimos las denuncias correspondientes a las autoridades. Lamentablemente no hubo presencia preventiva del Estado y esa establece la problemática más importante. En esa área, la Policía Nacional Civil firmó forzosamente un acta en la cual no puede ingresar desde el año 2010, es decir, la policía no ingresa en esa zona desde el 2005 y es evidente que hay un interés por generar o liberar esa zona de la presencia del Estado, ¿verdad? Las personas que ingresaron a la finca argentina fue aproximadamente una turba de 600 personas, portando más pasamontañas y armas de grueso calibre, incluidos AK-47. Evidentemente esto no es un tema de conflictividad social, porque las comunidades, cuando se oponen o se resisten, pues hacen procesos de forzar diálogos o de querer impedir los proyectos, pero no con AK-47, ¿verdad? Es evidente que hay un traslape de temas de crimen organizado, también con algunos líderes radicales que se oponen al proyecto, pero estamos muy preocupados porque no solo se pone en riesgo el proyecto, sino también la vida de los líderes comunitarios que están en el área. Diputado, su versión, usted es diputado de la zona, después de oír esto, ¿qué agregaría, qué aclararía? Primero agradecer esta oportunidad. Segundo, decir que rechazamos como organización cualquier violencia que atente contra la integridad de cualquier persona y cualquier institución. Y decir de entrada que no estamos en contra de las hidroeléctricas, sino de los mecanismos en función de cómo se operativiza un proyecto de hidroeléctrico en el área. Primero que nada, un estudio que rompe con todo el marco legal que debe regularse. Segundo, un estudio de impacto ambiental que no existía. Tercero, con la falta de orientación de parte de la municipalidad, quien debió haber autorizado en su justo momento una licencia de construcción, no se tenía. Sumado a eso, a la falta de oportunidad de una empresa, como es en este caso Hidrosala, de no permitir un diálogo franco, abierto y transparente, genera las molestias de la población. Y les confieso que yo traté de mediar, traté de insistir y traté de contribuir en esa intermediación que es en el marco de nuestras funciones. La empresa no asistió, el gobernador no asistió, el alcalde no asistió y había la gente con voluntad de querer resolver, de querer negociar. La gente molesta. Pasaron varios meses, varios años
Y ni la empresa da la cara, por el contrario empieza a querer comprar voluntades, regalando uniformes de fútbol, tratando de comprar las voluntades de la gente y casi que forzando a que la gente por un obsequio le firme que está de acuerdo. Eso no es correcto. Nosotros decimos que las comunidades ahí no están de acuerdo. ¿Quiénes ponen las denuncias en contra de los dirigentes? Son eminentemente trabajadores de la finca. Gente del área, que ellos, con todo el respeto, lo digo también, va, aquí tengo yo todo un expediente, en donde se demuestra que son trabajadores de la empresa Hidrosalá y de la finca argentina quienes ponen las denuncias en contra de dirigentes y los incriminan de hechos falsos, totalmente contradictorios, fuera del marco legal, y no es justo ni correcto que una empresa abuse sobre la base de una necesidad concreta. Hay un señor Casimiro muy pobre, que lo tienen del tingo al tango poniendo denuncias. Él pone la denuncia, él lleva la investigación, él lleva aparentemente las pruebas, y resulta que él hace la investigación. No se puede en este país. Yo estoy acá justamente para decir que todas las acusaciones que hace la empresa Hidrosalá en contra de la dirigencia son falsas, no son legales y son arbitrarias. Aquí en el informe que hace el Ministerio Público indica que ellos no tenían toda la documentación, y al hecho concreto de la semana pasada ingresa la maquinaria con más de 200 policías en su contorno, quienes se quedan en el área. Coincidentemente, un día después queman la finca con armas de grueso calibre, habiendo ingresado a la policía. Y lo que pone en duda es que la policía entra en un área y sale escondidas. Entonces, aparentemente, ¿quién es el culpable? Que hay muchas dudas, hay muchas interrogantes. Lo que sí es cierto que las comunidades no han hecho. Esa es una acción operativa, militarmente hablando, de alguien que sabe de estrategia y de técnica militar. Héctor, el diputado nos menciona que que no hubo una licencia emitida en el marco de la ley, que no hubo una licencia de construcción de parte de la municipalidad, que hubo compra de voluntades de parte de la empresa, y ahora pues que hay acompañamiento de la policía. ¿Cómo responden ustedes a estos señalamientos? Yo, con todo respeto, yo creo que al diputado le falta información, porque es evidente que ningún proyecto de esta naturaleza en este país puede hacerse sin haber adquirido las licencias de construcción, las licencias de operación por parte del Ministerio de Energía y Minas, las licencias ambientales también. Creo que hay que conocer bien cómo funciona el mercado eléctrico como tal y cómo funcionan las licencias de operación, porque ningún proyecto en este país puede operar como le dé la gana y no puede empezar sin tener previamente las licencias que dan las diferentes instituciones. En segundo término, realmente también me parece que hay que también conocer cuáles han sido los procesos de mediación que han existido. Si bien el diputado se ofreció oferta que nunca conocimos en la institucionalidad pública, que participó en la mesa de diálogo y que si aún está a tiempo de hacerlo, lo invitamos a que lo vuelva a realizar, nunca se socializó esa propuesta como tal, y al contrario, vemos la dirigencia de URNG, como él señala que han sido perseguidos. Yo creería que hay que conocer también que hay casos de miembros vinculados al partido político en el municipio de San Pablo, que tienen una orden de juez competente y tienen orden de captura por delitos gravísimos como secuestro e instigación a delinquir, y sobre los cuales hay material documental que el Ministerio Público recabó y que también evidentemente es básico. El caso de Casimiro Pérez me parece importante que usted lo señale, porque eso también ha sido señalado ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. El día de ayer el señor Casimiro Pérez, el día de los eventos, perdón, fue retenido, fue golpeado, fue amarrado y fue amenazado de quemarlo junto con la maquinaria. De la empresa. Entonces, es importante lo que usted dice, porque usted como diputado del Congreso de la República creo que tiene la obligación de mediar en los conflictos y no agravarlos. Digamos, el diputado presente, yo le invitaría a que tomara una posición reflexiva y que también que se informara, porque a final de cuentas, si bien la Policía Nacional Civil se retiró por un camino alterno, fue por lo que yo les comento, que fue derribado un puente Bailey por parte de los grupos paralelos. Entonces, la invitación aquí, diputado, es a que en el municipio de San Pablo los liderazgos pues, se enfoquen a generar diálogo y métodos pacíficos de resolución de conflictos. Yo veo aquí dos problemas sustanciales. Uno es el proyecto en sí mismo, con todo lo que lleva de permisos o de trabajo y tal, y otro es la violencia. Ninguna causa, sobre todo de este tipo,
es meritoria de una consecuencia como la violencia. Centrémonos en la violencia, no es la primera vez que ocurre. La postura, o ¿qué diría usted, diputado, a las personas que nos pueden estar viendo en relación con la violencia? Se han quemado maquinaria, se han maltratado personas. Primero que nada decirle que Casimiro Martín Pérez lo viene diciendo desde el 29 de septiembre, del que puso la denuncia. Ellos dijeron de que desde ese momento había personas que querían quemarla. Ellos lo vienen cantando y la empresa lo sabía. Entonces, si es así, mira, es una acción premeditada con toda alevosía y ventaja en contra de la gente humilde y pobre, que lo único que reclama es un derecho. Pero el tema de la violencia... La violencia es materializar estos planes, porque es el señor Casimiro López el que supuestamente fue detenido ilegalmente, el que supuestamente hace la denuncia, el que hace la investigación, el que presenta las pruebas y el que dice que va a quemar la finca. Y resulta, aquí está el debido proceso. Pero usted dice que el señor Casimiro López es el autor de esto. Aquí hay una estrategia militar, que el señor de la finca de la Hidrosalá es un militar retirado. Y andan con planes ahí perversos. Miren, pues, el colmo de mal es decir que hay una guerrilla ahí en el área. Están hablando de temas de verdad fuera del orden y fuera de lo común, y que obviamente nosotros no compartimos con la violencia. Nosotros exigimos al Estado y al Ministerio de Gobernación que investigue. Hoy, por ejemplo, andan diciendo que es el narcotráfico. Me parece que si es así, es una responsabilidad de las fuerzas de seguridad que operen en el área. Entonces, la policía. La hipótesis que usted nos está presentando, diputado, es que fue la misma empresa la que quemó su maquinaria. Eso es ¿Qué ganaría la empresa haciendo algo así? Criminalizar a los dirigentes sociales. Aquí hay una tendencia desde el 29 de septiembre del año 2013 para endilgarle una responsabilidad a los dirigentes, que lo único que hacen es promover la participación ciudadana, generar condiciones de auditoría social para que se cumpla primero con el estudio de impacto ambiental, segundo con la licencia que corresponde al Ministerio de Energía y Minas. Eso no se ha hecho. Nosotros tuvimos, señor, en la Casa Larrazábal, tuvimos a los funcionarios y les demostramos que no había ningún cumplimiento de la ley. En la medida en que no se cumple ese proceso. Yo estuve ahí. Sí. Nosotros lo citamos. Ahí está y les demostramos a ellos y le dieron plazo a ellos para cambiar las cosas. Y cuando eso pasó ya no nos informaron. Entonces aquí el tema es que aun cuando nosotros invitamos pública y abiertamente a un diálogo, que la empresa demostrara pues delante de la población que tenía todo lo correcto, no había el permiso de la municipalidad, compraron voluntades en el Consejo Municipal. Cuando usted dice compraron voluntades, ¿exactamente a qué se refiere? ¿Usted conoce a alguien de la empresa que haya comprado, haya pagado a alguien de la municipalidad? Las autoridades municipales reconocieron que la empresa quería, bajo ese marco, comprar hasta Raúl Maldonado. ¿Quién es Raúl Maldonado? Raúl Maldonado es el dirigente social que él indica, que hoy tiene una orden de captura totalmente absurda, incorrecta. Pero, e ilegal. Diputado, usted como observador o como funcionario público, no sé si comparte conmigo que las órdenes de captura del Ministerio Público hay que ejecutarlas. Sí, pero yo no puedo decir que el señor Trujillo me está violando mis derechos. Yo no puedo decir que el señor Trujillo... No, de acuerdo, pero una orden de captura contra mí, ¿estaría usted de acuerdo? Usted estaría de acuerdo en que emitan una orden de captura sin antes ser oído, citado y vencido. Bueno, digo yo que eso habrá que llevarlo a juicio. Aquí el tema es que el Ministerio Público no ha cumplido con una investigación, no ha hecho un trabajo correcto. O sea, la empresa no tiene los papeles, el Ministerio Público ha operado mal y encima ustedes pretenden comprar a la municipalidad. Así es. Pues mire, yo la verdad, yo creo que con todo respeto esto es un desconocimiento de los debidos procesos y del Estado de Derecho. La empresa, como les repito, cuenta con todas las licencias de operación, de impacto ambiental, y ustedes las pueden revisar en el propio Ministerio de Energía y Minas y el propio Ministerio de Medio Ambiente. Ahí están los expedientes y se los podemos compartir públicamente, como ya lo hemos hecho en el proceso de diálogo. Y hay también un desconocimiento del debido proceso, en la medida que una persona que ha sido víctima no puede ser el que arme la investigación, el que denuncie y que al mismo tiempo atente contra la propia empresa. Yo creo que hay una teoría de la conspiración en todo esto que no tiene como mucho sentido. La orden de captura en contra de este señor Maldonado, ¿por qué se emitió?
Los delitos, mire, los delitos son relacionados con secuestro, plagio, autoría, a ver, es el plagio en contra del señor Casimiro. O sea, él presenta la denuncia, el Ministerio Público investiga, solicita la orden de captura y eso es lo que desata todo el proceso. El 29 de septiembre, mire, Casimiro, hay varios delitos en Casimiro todo esto. Martín Pérez, el 29 de septiembre es retenido por, y digo los nombres, por Carlos López, Alfonso Chilel, Héctor López, Gerardo Ventura, Walfred López y Efraín Mauricio López, y dicen que el que está atrás de todo eso es Raúl Maldonado. Entonces, no capturan a ellos, pero sí emiten una orden de captura en contra de José. Pero eso Maldonado. es el Ministerio Público. Eso es el Ministerio, aparente, pero lo hace Casimiro Martín López. Bueno, que es el que fue secuestrado, la víctima. Bueno, pero él presenta todas las pruebas en todas las cosas, Jiménez. Bueno, pero si la concluye. víctima, vamos a ver, si la víctima presenta las pruebas y el Ministerio Público las admite, yo puedo presentar una prueba de que usted me ha agredido, que es un video que alguien me da, y el Ministerio Público lo admite, ¿por qué razón Porque hay presiones de la empresa. Y aquí en todo el proceso podemos decir que los abogados de la empresa, los empleados de la empresa, y todo es de la empresa. Entonces aquí hay Entonces, diputado, ¿usted está de acuerdo en que no se capture a este señor a pesar de que el Ministerio Público por el contrario, lo ha que permitido? haya un debido proceso. Y no, que pero ya todo, está, el debido proceso es que hay una orden de captura. Pero de manera incorrecta. Entonces, ¿usted cuestiona la orden de captura del Ministerio Público? Por supuesto, es decir, no usted digamos que manifiesta que el Ministerio Público lo ha hecho mal. Ellos dicen que las comunidades están a favor y no es cierto. Los empleados que ellos pagan son los que ponen acciones y han hecho un montón de alaraca. Las comunidades están en contra, no por per se, ¿va ustedes? Sino por los mecanismos empleados por la empresa Hidrosalá que no han cumplido con el debido proceso. Hemos llegado al tema, pero yo, si ustedes quieren, los citamos para la próxima semana. Con mucho gusto. Aquí se ha dicho que el Ministerio Público lo ha hecho mal, vamos a llamar al fiscal. Así es. Aquí se ha dicho que ustedes no tienen permiso, usted dice que sí existen los permisos, usted dice que no existen los permisos. Entonces, si ustedes hacemos un pacto con nuestros televidentes en que el próximo día nos centremos en esos tres temas. Uno, la empresa no tiene los permisos. Dos, vamos a hablar con el fiscal porque el Ministerio Público lo ha hecho de manera incorrecta. Y tres, si hay alguna comunidad que está a favor o en contra y también quiere, vengan. los esperamos entonces el martes. Y que no sean los trabajadores, ¿va usted? Porque un trabajador es obvio. Bueno, pero de cualquier manera, centrémonos en esos temas. Solo y lo una vemos. pregunta. ¿Acaso ser trabajador de la empresa le resta credibilidad para presentar una denuncia si él se siente violado en sus derechos? No, está bien, pero ¿por qué la empresa tiene que, si el señor Casimiro Pérez fue objeto de una agresión, pues obviamente tiene legítimo derecho? Por supuesto. Pero de actuar ante... Pero no es eso lo que él está haciendo. Son las personas contra... Pero resulta ser que ninguna de estas personas a las que él sindicó en su momento, porque vivió en carne propia, resulta ser que ninguno de estos, sino lo capturan a usted. Bueno, veamos qué dice el Ministerio Público al respecto, si le parece. Claro. Ok, entonces tenemos tres bandas la próxima semana. Seguro. La empresa con demostrar las cosas, usted con los argumentos que nos ha expuesto y el Ministerio Público que explique eso, si le parece. Ya nos hemos pasado de tiempo. Entonces, siempre muchas gracias por la intervención. Hayan visto ustedes un debate todavía abierto que vamos a intentar pues redondear en la medida que podamos hacerlo el próximo martes con nuestros invitados. Diputado Héctor, muchísimas gracias por estar aquí y un placer siempre. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, aquí de regreso. Si ustedes pensaban que habíamos perdido el ánimo con los temas económicos y fiscales, se equivocaron. Aquí lo retomamos con la misma fuerza que venimos hablando de ello desde prácticamente finales del pasado año. Ciertas perspectivas económico-fiscales para el año 2015 que no terminan de cuadrar a pesar de los análisis que cada vez se hacen de una manera más fina. Y ahora vamos a intentar pues hacer uno de ellos con dos invitados. Ricardo Barriento, que es investigador senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Ricardo, buenas noches, bienvenido de nuevo. Y don Eric Coyoy, exministro de Economía, es viceministro de Finanzas, formó parte del directorio de la SAT y ahora coordina programas de economía en la Universidad Landívar. Eric, bienvenido también. Bueno, yo no sé, ¿qué queda por decir ya
del panorama económico fiscal de 2015. Ya se ha dicho que van a haber agujeros, que van a faltar dinero, que el SAT no se arregla. Si usted, ministro, tuviera, o es ministro, tuviera que, no sé, redondearlo en 2 frases, ¿queda algo por decir o quiere usted destacar algo como un resumen de todo esto? Bueno, las finanzas públicas de Guatemala prácticamente están quebradas. Esta es una... A ver, dígalo eso más fuerte. Las finanzas públicas de Guatemala prácticamente están quebradas. Esta situación que estamos enfrentando, donde inicia el año sin recursos, porque el afán es gastarse hasta el último centavo antes de que finalice el año, demuestra una incapacidad total para manejar las finanzas del Estado, y es lo que nos tiene ahora en esta situación donde no hay recursos para el sistema de justicia, a pesar de que el presupuesto está aprobado y todas sus fuentes de financiamiento. Simplemente denota una capacidad brutal para resquebrajar unas finanzas públicas, y esperemos que algún iluminado en 2016 tome ya con seriedad este asunto, porque aquí lo que queda ya es que se acabe el 2015, que dejen lo menos quebrado posible y que el que llegue tome con alguna seriedad el asunto. Ricardo, a finales del 2014 se aprueban y se emiten los bonos para terminar de financiar el presupuesto del año pasado. Técnicamente eso debió haber generado un espacio de saldo de caja para operar en enero. ¿Dónde está el problema? Porque resulta que hoy, en los primeros 20, 25 días del año, ya empezamos a ver una crisis que generalmente se tardaba hasta septiembre, octubre. ¿Qué está haciendo mal finanzas o dónde está el error? Bueno, yo creo que lo que vimos desde octubre y los últimos meses y semanas de 2014 fue realmente el epílogo, un epílogo trágico, y usted lo decía bien, Pedro, antes del segmento, que cobró vidas. O sea, es que esto, yo tal vez solo agregaría a su pregunta, ¿qué nos ha dicho? Bueno, que esto no es juguete, aquí hay muertos de por medio. Aquí la cosa es muy seria, porque hoy decíamos en la mañana en evento, hay 4 millones de niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo, y en el sistema educativo está captando alrededor de 1.000 cada año. Es 1.000 contra 4 millones. Entonces, esas son tragedias nacionales, no se puede hablar de competitividad. Pero, ¿cuál es el origen? Bueno, yo creo que todo se remonta a un ejercicio presupuestario, una administración de la política fiscal francamente irresponsable. Por un lado, durante los 4 años de esta administración gubernamental, ya podemos decir sin excepción, se ha insistido en solicitarle al Congreso de la República, y el Congreso de la República ha aprobado asignaciones de gasto que luego se quedan sin recursos que las respalden. Entonces, esto viene desde 2012. Lo repitieron en 2013, no se aprobó el proyecto de presupuesto 2014, pero en vez de enmendar la situación, la agravaron. Porque, a ver, si ya la cosa, ya llevaban 2 años de experiencia, ¿verdad? En febrero de 2014, en vez de tratar de arreglar la cosa, ¿saben qué hicieron? Ampliaron el presupuesto para cumplir el pacto colectivo de condiciones de trabajo con el magisterio, ¿financiado con qué? Con supuestos ingresos tributarios adicionales. Entonces era una crisis cantada. Lo que vivimos en este momento es cuando tienes la autorización parlamentaria para gastar, que es lo que decía Eric, y más si hay presión política para hacerlo, pero no tienes los recursos. Entonces, tarde o temprano, tienes que dejar de pagar algo, ¿verdad? El agujero fiscal, que nunca lo reconoció abiertamente, hasta ahora lo están reconociendo, era de casi 6.000 millones. Lo que decía el ministro de Finanzas es que necesitaba 4.000, y los bonos que le aprobaron fueron de 2.800. Entonces, por ejemplo, el tema del organismo judicial y el del Ministerio Público eran compromisos de 2014 que están pendientes de liquidar. Eso es lo que técnica y correctamente se llama deuda flotante, gasto devengado no pagado, y además que unas prioridades de gasto mal hechas. Más de 90 millones de quetzales en promover la imagen del presidente y los hospitales desabastecidos. Bueno, casi 200 que ahí se gastaron en publicidad. Eric, usted es un hombre de número. Sustancialmente es un entendido de esto y sus cargos se lo avalan. Usted ha dicho una cosa que puede ser esperanzadora o peligrosísima. A ver el iluminado que venga, los números que haga. Dejemos quien pueda venir, porque realmente puede ser un iluminado peligroso o un iluminado real. ¿Qué hay que hacer? Es decir, si a usted ahora ese iluminado teórico le dijera, Eric, ayúdeme, ¿qué hay que hacer o qué haría usted o qué propondría usted hacer a partir de 2016 para, no sé si la palabra es correcta, ajustar este desajuste
o generar un vector de ajuste en el mediano plazo. ¿Cuál sería técnicamente su propuesta? Bueno, uno, hay que ajustar el gasto, un ajuste real de gasto. No, hay formas de hacerlo. Ya el país tiene experiencia en eso. En 2009, por la crisis mundial, se cayó el ingreso fiscal en todos los países del mundo, y todos los países del mundo que ahora no están en problemas ajustaron su gasto. O sea, sí se puede hacer. No gastar menos, sino redistribuir lo que hay, quitar, por ejemplo, publicidad y poner educación, por poner un ejemplo. Pero ¿verdad? ajuste del gasto hay que hacerlo, y se puede hacer, y se ha hecho. Acá mismo en Guatemala ha pasado. No lo quieren hacer. Segundo, dejar de gastar endeudamiento adicional. Los 2.800 millones de bonos, si no se los hubieran gastado, si no se los hubieran repartido inmediatamente entre los que los aprobaron, habrían alimentado la caja para empezar bien el año. Pero como se los repartieron inmediatamente y se los llevaron a los destinos reales que tenían esos recursos, no quedó nada en la caja. Ese es el problema. Una voracidad por ejecutar que no deja que el ciclo se regularice. Los ingresos tributarios siempre se reciben con un mes de rezago. Eso es toda la vida, no es ahora. Y siempre se ha sabido entonces que hay que tener una disponibilidad de un mes por lo menos. Hay un capital de trabajo, o sea, no hay empresa que sobreviva sin un capital de trabajo. Exactamente lo mismo es el gobierno. Aquí el problema es que se llevaron hasta el capital de trabajo y ahora el ministro no tiene con qué operar. Ricardo, hoy vemos la juramentación del nuevo superintendente de SAT. Y de acuerdo a las estimaciones que hace Finanzas, hay parte del agujero que en teoría se iba a llenar este año. Había un estimado de 700 millones que se iban a recaudar porque la SAT se iba a volver más eficiente en este 2015. Perdón que me ríe. ¿Cómo evalúan ustedes esa aseveración? O sea, eso es parte de tu respuesta. ¿Cuál es el estado de situación de la superintendencia? Miren, nosotros en el ICEFI sí hemos calificado a la SAT en una verdadera crisis institucional. Es una debacle. Lamentablemente, en este gobierno, creo que la administración tributaria sí observó un proceso de debilitamiento institucional que solo cambiar al superintendente no lo arregla todo, ¿verdad? Creo que tenemos un problema estructural. El nivel de corrupción y de desorden en el sistema aduanero. Yo me atrevería a decir algo. Cambiaron al superintendente, pero le impusieron a alguien en la intendencia de aduanas. Al anterior. Y a este también. Porque aquí no hubo cambio de superintendente. Ah, bueno, sí, era el intendente de recaudación. Pero entonces, ¿cuál es el nivel de autoridad real? Digamos, de mando, de autonomía. ¿Cómo es que dice la ley orgánica? Es una entidad descentralizada con autonomía funcional, presupuestaria, no sé qué más. Eso ya es un chiste de mal gusto. ¿Ya? O sea, la SAT es hoy en día una cloaca politizada totalmente. ¿Ya? No esperemos que recaude 700 millones más. Estimemos cuánta recaudación va a perder. No nos queda mucho tiempo, pero sí hay una pregunta que yo creo clave. ¿No son ustedes los primeros técnicos, porque lo han dicho también otros no técnicos como yo, los primeros técnicos en decir ya topamos? Es decir, o ya hace tiempo que topamos, pero ahora de verdad ya topamos. Es decir, ya no hay más, esto no se estira más. Estamos en año electoral, nos viene un gobierno nuevo, no sabemos, puede venir incluso más endeudador que este o menos. ¿Qué hacer realmente? O sea, estamos en crisis y somos un gabinete de crisis. ¿Qué hacer realmente? ¿Qué 3 medidas? ¿Qué 4? ¿Qué hay que hacer realmente? Porque seguir esto colapsamos, ¿no? Es la conclusión que yo saco de ustedes. ¿Qué hacer? No sé, despedir a la SAT, cambiar la SAT, no sé, ¿qué hay que hacer realmente pues para no implosionar más? Yo creo que el punto 1 es el problema de la SAT. Y que el problema sea grave no quiere decir que no tenga solución. Hombre, es que eso sí requiere tomarlo en serio. El problema es que se le sigue viendo como un botín político, ¿verdad? Creo que el tema del programa de contención del gasto que mencionaba Eric es un segundo punto imperativo. Y 3, las prioridades de gasto, porque el gasto público no está ahí porque es ocioso. O sea, radiopatrullas sin combustible, hospitales sin medicamentos y alimentos, y un sistema educativo que siguen excluyendo a 4 millones de niñas, niños y adolescentes. Eso no es sostenible. Creo que la contrapartida es ingobernabilidad. Entonces yo creo que sí merece una propuesta de política seria
Pero la administración tributaria podría ser el primer paso. Eric, la receta desde el Ejecutivo con el tema de la SAT ha sido subcontratar o buscar subcontratar a una empresa que apoye las tareas de recaudación. ¿Es esta una función viable o hay que atender el problema de la institución por otro lado? No, lo de la empresa que apoya servicios de recaudación no es funcional. Ya Guatemala tuvo una experiencia en ese sentido con una empresa europea, que el resultado no fue positivo. Lo que queda por hacer bien es la fiscalización, y esa es una labor que la SAT no puede delegar a un tercero de ninguna manera. Y por lo tanto, si es un saneamiento interno de la SAT, principalmente en los niveles directivos, no es lo que vemos ahora. Aquí simplemente movieron dos piezas, un cambio posicional, como dicen los comentaristas de fútbol, ¿verdad? Pero no habrá ningún cambio este año, pero sí es de esperar que la próxima administración pues pueda tomar con seriedad el asunto de la SAT, y es un saneamiento de los niveles directivos de la SAT, y a partir de ahí empezar a aplicar un régimen sancionatorio a los cuadros técnicos, porque es fiscalización y control lo que está deteriorado, y eso no es delegable a un tercero. El tema de sistemas informáticos sirve sí y solo sí hay cuadros técnicos y directivos pues con la vocación de hacer las cosas bien. De lo contrario, simplemente los sistemas pasarán apagados como suele suceder. Hay un tema que evitan los políticos, no los técnicos. Por eso a los técnicos se los voy a poner sobre la mesa, la base tributaria. No podemos seguir manteniendo un país, a pesar de todas estas reformas que ustedes más o menos han dibujado y que todas tienen una racionalidad brutal, si solo hay 1,5 millones de contribuyentes, 4,5 millones perdidos, 65-70% de economía informal. Es decir, si no ampliamos esa base tributaria y todos contribuimos, ¿es posible con el 1,5 millones de contribuyentes, a pesar de esas reformas, generar vectores pues, que optimicen el tema, o esto que yo estoy contando es parte esencial del problema? Bueno, es que en realidad hay muchos más contribuyentes. Pensemos en el IVA, y es ahí donde está el fraude. Cuando compras algo, en el precio que estás pagando ya está incluido el IVA. No sabemos si el que te vendió le traslada o no le traslada al fisco, o se lo apropia indebidamente, como se llama el delito. Pero tú ya tributaste. En el precio estás pagando el IVA. O sea que en realidad somos 14 millones de contribuyentes, ¿verdad? Entonces, la SAT lo que tiene que hacer es, ya sea por el lado de la renta, que sí es el 1,5 millones de contribuyentes, por el lado de la renta, o por el lado del consumo, lo que tiene que hacer la administración tributaria es, si es por la renta, hombre, competitividad quiere decir que si somos en condiciones iguales y tenemos los mismos ingresos, entonces deberíamos tributar igual. Y si yo consumo, que no se quede con la plata. Ese es el punto. Bueno, estamos en tiempo, don Eric y don Ricardo, pero yo creo que por lo menos le han adelantado mucho el programa económico del próximo gobierno que venga. Otra cosa es que le hagan caso a ustedes o a nosotros. Pero sí es verdad que hay una cosa que hemos topado como país, creo yo, en muchas cosas. Ahí está el tema de la seguridad, ahí están a lo mejor los temas de género, de niñez o de adulto, de hambre, de hospitales. Pero yo creo que ya no hay ni de dónde sacar más ni qué hacer más. Y esto llega un momento en que se convierte en cosa más seria de lo que ya era. Bueno, no es por falta de técnicos, no es por falta de personas preparadas. Aquí ven dos de los muchos que tiene el país. No es por falta de voluntad y de capacidad de racionar, de pensar y de generar razonamientos, sino que volvemos otra vez a lo de siempre, la falta de voluntad política y de los políticos que creen que este país, y usted y yo, y don Eric y don Ricardo, somos su botín. Muchas gracias por explicarnos tan claramente las cosas. Ustedes las han entendido como yo, y o cambiamos esto, bueno, o a ver qué pasa, don Philip. Más corrupción. Más corrupción. No se vayan, vamos a ir a deportes, y sí le damos las gracias a don Philip y un servidor por estar con nosotros. El próximo martes estaremos también repitiendo un tema que hemos tratado hoy y otros, y mañana otros compañeros. Tengan feliz noche, nos vamos a deportes.